Jueves 17 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco físico y el virtual, el Diario Córdoba, ABC Córdoba, el Día de Córdoba, también como siempre la prensa digital, y hoy como cada jueves nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Director, como saben, del diario digital Cordópolis. Vamos con este primer vistazo a las primeras planas, que hoy vienen variadas, cada uno sale por un sitio. Empezamos por el Diario Córdoba, que habla del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, que según un informe rondaría su impacto económico en los 24 millones de euros anuales. Ayer se reunió la comisión, una comisión permanente que hay para ver cómo evoluciona este asunto, y fue una de las conclusiones a las que se aportaron durante esta reunión. Ahora hablamos de lo que se habló allí. El diario ABC, la portada, se marcha de nuestro ámbito, corrupción dice presunta corrupción, Guardia Civil, el marido de esta mujer, de Gámez, se llama, ¿no? La directora de Guardia Civil, y también presunta corrupción en la Comunidad de Madrid, foto para Díaz Ayuso y Pablo Casal, temas que nos pillan bastante retirados. El diario El Día sí que viene para Córdoba otra vez. El Gobierno estudia la conexión por AVE entre Córdoba y Jaén. Titula, hay un estudio, se va a invertir 300.000 euros en saber si merece la pena o no construir una conexión entre Córdoba y Jaén en AVE. Ahora lo haremos con Alfonso. Yo creo que con cercanía será suficiente porque estamos muy cerquita, pero bueno, ahí está ese estudio. Y también ayer el aniversario del premio Félix Hernández que otorga el Colegio de Arquitectos, que cumple 40 años ya, 40 años entregando ese premio a la excelencia de la arquitectura. En Cordópolis, por ejemplo, hay un par de asuntos que me parecen muy interesantes. Continúa el asunto que ayer hablábamos de Construalia, ayer o antes de ayer, esta constructora que ha paralizado sus promociones por problemas de sobrecoste en los materiales, y un tema también muy interesante. El Plan contra la sequía retoma el proyecto de los años 90 para extraer agua del Guadalquivir, que en Córdoba, ahora hablamos de este tema, podía afectar sobre todo a la zona del Alto Guadalquivir, la zona del Martín Gonzalo, en Montoro, y la zona del Sierra Bollera, en Belmez. Son temas, que ves cómo evoluciona, y es verdad que vamos a tener un final de febrero muy seco, a ver si luego en primavera llueve, aunque le moleste a los cofrades, porque la única previsión que hay de agua es para Semana Santa. Yo creo que lo cambiaríamos, ¿no? Que llueva un poquito en Semana Santa, pero que se alivien los pantanos. Alfonso, buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que debería llover ya. Debería estar lloviendo ya y mucho. Debería llover mañana y deberían caer mínimo 200-300 litros. Y si luego en Semana Santa, esa Semana Santa, pues no llueve, pues mira, miel sobre hojuelas. Es verdad que, desgraciadamente se van aplazando las lluvias, parece que las lluvias de invierno no van a tener lugar, vamos a acabar febrero casi en blanco, quitando el 1,5 litros que cayó el domingo por la noche, creo que fue. Apenas se vislumbra lluvia para lo que queda de mes. El mes de marzo las previsiones a medio plazo no son halagüeñas y parece que hay cambios en mitad de marzo, parece que puede que la atmósfera entre en primavera y haya cambios. Ya sabemos que en primavera puede pasar casi cualquier cosa. En 2018, que entramos en sequía, llegó una primavera abundante en lluvia y al final se salvó la campaña. Esperemos que sea de esta manera, aunque no tiene demasiada pinta, y debería llover muchísimo para llenar todos esos acuíferos. Ayer se reunió el comité, que se llama Comisión de Desembalses de la Confederación de Guadalquivir. Determinaron, como señala el diario El Día, la portada, que habrá una reducción drástica del agua para regadío, drástica prácticamente a cero. Solamente se van a intentar salvar los leñosos, porque es verdad que si se pierde un leñoso, luego son muchos años hasta que un árbol vuelve a dar fruto, pero los herbáceos, por ejemplo, prácticamente se dejan de regar, con lo cual es renunciar a la cosecha. Dijo ayer Páez que solamente se regará si llueve, pero claro, si llueve, ¿para qué quiere regar? Ya se rega solo el cielo, ¿no? Con lo cual parece que la Confederación este año no va a tener mucho trabajo. No, va a tener trabajo bastante más de lo que parece, porque es verdad que el objetivo es salvar los cultivos leñosos y se prevé una dotación máxima de 1.000 metros cúbicos por hectárea, que lo decimos así, normalmente la gente no lo entiende, pero para un regante es una cantidad claramente insuficiente. La sexta parte de lo habitual. Claro, lo habitual son 6.000 metros cúbicos por hectárea, lo que tú puedes disponer. Ahora, ¿cómo va a llegar ese agua? Hay que tener en cuenta que esto es como todo, ¿no? Cuando se nos empieza a vaciar un recipiente, ya es más difícil sacar el agua del fondo, ¿no? Cuando se empiezan a vaciar los embalses, cuando los cauces de los ríos van tan secos, que ahora mismo tan solo se mantiene el caudal ecológico,
no toda el agua que hay en los embalses va a llegar al regadío también. Es probable que esa dotación de 450 hectómetros cúbicos en total para salvar los leñosos no llegue de manera íntegra, por muy modernizados que estén los riegos a todos estos sitios. Y desde luego las previsiones que se hicieron fueron de máximo y de mínimo, de si llueve. Es verdad que se podrá regar en verano, es lo importante, pero si no llueve, estamos ante la última campaña de regadío hasta que llueva. Y esa última campaña son solamente 450 hectómetros cúbicos, que significa dejar agua en los embalses solamente para que podamos abrir el grifo y para el abastecimiento humano, para entendernos, quitando algunas excepciones. Dijeron ayer en la Confederación, esta comisión, que el abastecimiento humano está garantizado para un par de años, pero no en todos sitios. Hoy publica Cordópolis, lo leíamos antes, que es probable que haya que recurrir a un plan antiguo de los años 90, que se utilizó en los años 90, para bombear agua hacia los pantanos, porque en el Martín Gonzalo, el agua del pantano que se surte, del que beben todo el Alto Guadalquivir, Montoro, Villa del Río, Bujalance, El Carpio, alguno que me dejaré por ahí, y la parte de Serrabollera, que bebe fundamentalmente el Guadiato, también Pedroche, no llegan al año. Pues son pantanos pequeñitos, tanto Martín Gonzalo como el Serrabollera son pantanos muy pequeñitos que están al 20% como todos, pero claro, el 20% de poco es muy poco. Claro, el 20% de Inaja es mucho. El embalse de Inaja, digamos que tiene un porcentaje inferior al que tienen estos pequeños embalses, pero en Inaja hay agua, es verdad que hay agua suficiente para que todo el sur de la provincia de Córdoba pueda tener garantizado el abastecimiento durante los próximos 2 años, contando con que no venga un verano de un calor impresionante y la evaporación normal. Y también hay un dato que tampoco tenemos muchas veces en cuenta, ni la Confederación cuando habla, que es el de la colmatación de los embalses. Sabemos que está al 20% y calculamos que dentro quedan X hectómetros cúbicos, pero resulta que lo que hay abajo, como he dicho antes, puede ser fango, pueden ser piedras, puede ser bastante colmatación de ese embalse que haga que esté más vacío de lo que veamos desde fuera. Dicho todo esto, el plan de emergencia que aprobó ayer la Confederación depende de que se active el decreto de sequía, que yo creo que se activará o esta semana o la que viene, como muy tarde, en toda la cuenca del Guadalquivir. Y la obra de emergencia es rescatar un proyecto que había en Martín Gonzalo, de un sistema de bombeo directamente del Guadalquivir, que el Guadalquivir debe llevar agua también para que se bombee. Es verdad que lleva un caudal muy pequeño, pero ese caudal pequeñito, bombeando a poco, sí que acaba. No va directamente al Martín Gonzalo, sino que va a la estación de tratamiento de aguas potables que hay en el Martín Gonzalo. Sí. Y sí que puede aliviar esa situación. Aún así, yo creo que los primeros municipios que tendrían problemas de abastecimiento serían estos del Alto Guadalquivir. Y luego está el caso del norte de Córdoba, está el caso de Sierrabollera. Allí se ha intentado explorar acuíferos. La Confederación ha llegado a la conclusión de que los pozos que se abran van a ser insuficientes, no hay agua en los acuíferos del norte de la provincia, y se rescata un plan también muy antiguo que nunca se llevó a cabo, que es el de conectar el embalse de Puente Nuevo con Sierrabollera y conectarlo a través de la vía del tren, junto a la vía del tren, o sea, hacer esa canalización. Son 18 kilómetros de canalización y la Confederación calcula que son entre 10 y 12 meses de obra. Por tanto, si se empieza ahora con esa obra, está claro que a este verano no va a llegar Sierrabollera, ya sería para el verano siguiente cuando pronosticamos que ya habría problemas, porque, te vuelvo a decir lo de antes, el uso del agua es más intensivo en verano, no porque abramos las piscinas, sino porque, por ejemplo, en la zona norte hay muchísimo ganado que necesita beber, claro. Y ese ganado bebe. Y bebe más conforme más se tiene, porque ellos no están en su casa con el aire acondicionado ni pueden comprar agua embotellada, sino que están estabulados y pasan mucho calor. Y por tanto, los recursos de Sierrabollera yo creo que se agotarán antes. El pantano, hay vacuno en Sierrabollera que bebe directamente del pantano, que cuando vas por allí dando un paseo, hay muchísimo ganado vacuno que lo ves en la orilla con los tobillos dentro del agua en verano, bebiendo directamente de allí. También hay que recordar que el Sierrabollera y el Puente Nuevo y la Breña son el mismo río. Lo que se ha quedado en un sitio se lo quita al otro, es decir, que el Puente Nuevo está prácticamente el 15%, está seco, la verdad es que es mucho más grande que Sierrabollera también, pero el agua del Guadiato es la que es. Tú puedes guardarla en Sierrabollera, puedes guardarla en el Puente Nuevo o en la Breña, pero a lo mejor viste un santo, desviste en otro santo. Sí, bueno, pero volvemos al tema de los tamaños. Hoy contamos que en Puente Nuevo, que está al 17% creo, pero hay 50 hectómetros cúbicos. En Sierrabollera hay 9. O sea, si tú coges 25 hectómetros cúbicos, prácticamente llenas Sierrabollera y garantiza el abastecimiento de toda esa zona por lo menos un par de años más, ¿no?
por esa cantidad de agua que tienen estos embalses tan grandes. Luego, por supuesto, la Breña 2 es gigante. La Breña 2 creo que le caben 800 hectómetros cúbicos. Ahora mismo está al 14%. Sí, está por debajo de la Breña 1, o sea, la presa que está ahora de reteniendo el agua es de la Breña 1. Y la Breña 1 le cabían, si no recuerdo mal de memoria, más de 60 hectómetros cúbicos de agua, por tanto, allí queda agua. Es verdad que es muy difícil que en la Breña 2 se pueda bombear agua suficiente para el norte de Córdoba. La Breña 2 es un embalse exclusivamente para el regadío. Y el agua que queda en la Breña 2 va a ser clave para salvar los cultivos leñosos del Guadalquivir medio y sobre todo del Guadalquivir bajo. A ver si llueve. En cualquier caso queda un pantano más en la zona norte, que no es del Guadalquivir, que es del Guadiana, que es el pantano de la Colada, que está también regular, pero también bebe de ese pantano toda la zona del Viso, la zona de Alcaracejo, bebe de la Colada. Bueno, más cosas. Vamos con lo que publica la prensa escrita también. El diario Córdoba habla del centro de ferias, exposiciones y congresos, el orden que quieras, porque cada tener un orden en este tipo de conceptos. Ayer se reunió lo que decía la Comisión de Seguimiento. Dice Francisco Javier Martín, que es quien ha hecho este informe, que el retorno será de 24 millones, pero también se advirtió a la Comisión que este centro de exposiciones tendrá un déficit inicial de entre el medio millón y el millón de euros al año. Entre las voces críticas de la Comisión decían que tenemos ahora un muerto que nadie quiere. ¿Quién quiere gestionar un edificio que sabemos que va a costar de medio millón a un millón de euros al año? Empresa privada ninguna, lógicamente. Bueno, podemos hablar del impacto económico, podemos decir que va a ser 24, 240 o claro, medio millón. Depende cómo lo llene aquello. Depende cómo funcione. Nadie tiene una bola para pronosticar el futuro y nadie sabe el éxito o fracaso que puede tener un centro de convenciones, que yo creo que nace con una vida un poco complicada. Esto se trata de una obra que se proyectó en el año 2012, creo, se empezó a construir en el 15 y se va a acabar, si se corre mucho, para esta primavera, final de primavera aproximadamente. Hay que llenarlo un poco de contenido. El gran problema es cómo se gestiona el centro de convenciones. No hay ninguna empresa privada que lo quiera. Creo que ya eso es bastante sintomático. Las empresas privadas, entre comillas, se han dado tortas por gestionar el Alcázar. O si sale a concurso, entiendo que se darán tortas por gestionar Caballeriza. O determinados servicios que sabemos que van a tener un gran éxito, ¿no? O el propio Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Allí se dieron tortas por conseguir esa concesión administrativa que está funcionando bastante bien. La pregunta es ¿por qué no se dan tortas las empresas privadas por gestionar el centro de convenciones? Porque la propia empresa privada ve lo complicado de gestionar un centro de esas dimensiones y de esa categoría. Allí también está el Parque Joyero. Tampoco entiendo muy bien por qué el Parque Joyero no entra, digamos, en una gestión también directa y tiene que ser el ayuntamiento. Y bueno, está por ver un poco su funcionamiento, lo que están diciendo los servicios jurídicos, que no se puede crear una empresa pública con déficit para gestionarlo, la ley Montero lo impide, es normal, y que tiene que ser una gestión directa. Si el ayuntamiento tiene departamentos que están cogidos con pinzas, en los que apenas hay personal, no sé de dónde se va a sacar personas para gestionar el centro de convenciones. Es que, como has dicho antes, vestir un santo para desvestir otro. Si tiras de la manta, al final vas a dejar destapado algún tipo de gestión. Sí, claro. Y se trata de algo nuevo. Por tanto, creo que es una patata caliente que tiene este equipo de gobierno y que, bueno, tiene que resolver. Afortunadamente, ahora mismo no hay una enorme demanda de ferias en Córdoba, pero en un futuro, quién sabe. Lo que sí es cierto, yo lo decía, recordaba Isabel Ambrosio, que la idea del centro de convenciones nació en la precampaña del 2011, si no lo recuerdo, fue una idea de Nieto en aquella campaña electoral, han pasado 11 años y nos hemos acordado, ya que nos da las llaves, de que eso hay que gestionarlo. A lo mejor hemos estado un poco lentos este gobierno y el anterior o quien fuera, no digo que sea también culpa ahora del que le tenga que abrir la puerta. Hemos tardado muchísimo en decidir eso y además una cosa que yo siempre critico, hay unas situaciones paralelas que también se han ido dejando, que también harían quizá un poco más atractivo el Palacio, este centro de congresos, por ejemplo una conexión con la autovía, que sí que todavía pendiente ese caminito que no llega al kilómetro por mitad del trigal aquel, o un aparcamiento de condiciones, o la estación de Metrotren, o a un viaducto sobre las vías del ferrocarril que fuera un poco menos incómodo como está ahora. Creo que además eso todavía agrava la situación del centro de feria. Yo creo que es muy sintomático de cómo funciona la política y la gestión. La política y la gestión se basa en el corto plazo. De esto estamos hablando ahora y esto es lo que hay que arreglar ahora. Esto que se está desarrollando aquí, bueno, ya cuando ya llegue su momento ya nos lo plantearemos. El largo plazo, los políticos que piensan con una visión más de futuro, más allá de su propio mandato,
suelen tener muy mala suerte en las elecciones o suelen recibir bastante poco respaldo y también suelen ser muy criticados por la oposición, que quieren soluciones ya, ¿no? Y los vecinos queremos soluciones ya. Bueno, pues esto, como tú bien dices, se proyecta en el año 2011. Entonces no existía la ley Montoro, que ahora impide crear una empresa pública para gestionarlo. Y además yo recuerdo que en ese momento había un debate porque se superaba, digamos, el centro de congresos que teníamos, el centro de ferias que teníamos en el Parque San Carlos, el famoso San Carlos, y aquello se creó, creo que fue una empresa participada entre algunos empresarios. IFECO se llama aquello. ¿Dónde está hoy, por ejemplo, esa propuesta, no? Porque si las ferias, ¿quién va a organizar las ferias? ¿Van a ser todas ferias públicas o va a haber ferias privadas? Y estaba la Cámara de Comercio, estaba Caja Sur, que era propietaria del suelo y financiaba, y FECO, que era el que lo organizaba, y luego Diputación, Ayuntamiento y alguien más habría ahí en esa sociedad participada. Por eso, ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con esa idea? Porque eso sí que podría acabar funcionando. En Sevilla creo que FIBE no deja de ser algo similar a esto que estoy hablando. Y FEMA en Madrid tiene cierto sentido también con esto que también estoy planteando. No es solamente capital público el que se lo juega. Aquí estamos hablando de que todo lo tiene que poner el ayuntamiento y ya está. La Diputación incluso ha puesto, también creo que se gastó 1 millón de euros, que lo comprometió el propio Salvador Fuentes cuando era vicepresidente de la Diputación, y que además contribuyó a que se pudieran dar trazas en un momento determinado a poder acabar la obra. Hiciera con una obra pública, sí. Pero más allá de eso, es verdad que no se ha planificado nada y de repente, pum, tenemos aquí, se acaba la obra y ahora ¿qué hacemos con este maravilloso edificio? Te dan la llave y a ver qué hacemos con aquello. Yo no sé cómo se solucionará, pero la verdad que es complicado gestionar, porque además hablan de un canon de 15 millones de euros. Parece una barbaridad pedir a una empresa que gestione eso pagando 15 millones de euros, que asuma un déficit de explotación que ya está garantizado y que además tenga que cometer alguna cosa más, porque evidentemente cuando se abra aquello empezará ahora a aparecer las goteras por algún sitio, o sea que creo que es mucho más complicado de lo que parece. Bueno, vamos a seguir avanzando, Alfonso, aquí hay más cosas. Habla el diario El Día de este AVE entre Córdoba y Jaén, este posible AVE. Yo insisto en que creo que hace falta más una red de cercanía que una red de alta velocidad, porque sobre todo la gente quiere moverse, no quiere dejarse un dineral para ir a Jaén. Yo no sé cuánto se tardarían a viajar, se tardarían 10 minutos, un cuarto de hora, no sé. ¿Qué prisa tenemos por llegar a Jaén? Bueno, no es una vez Jaén. Se va a construir un bypass en Córdoba, el segundo bypass es el estudio que se está haciendo, además de a ver dónde se construye, además del de Almodóvar. De hecho, empezamos, digamos, a ver que se rodean, las líneas de tren empiezan a rodear la ciudad de Córdoba, cosa que no es buena, ni tampoco mala. Y me explico. Este bypass lo que haría sería una conexión entre los trenes Alvia, digamos, que no es que sean de alta velocidad, pero sí que pueden desarrollar grandes capacidades. Utiliza la vía del AVE. Porque utiliza la vía del AVE y entrarían en la vía de alta velocidad en Córdoba. Entonces es lo que se está buscando, lo que el gobierno busca no es construir una línea de alta velocidad entre Córdoba y Jaén, ni entre Madrid y Jaén, que es lo que están pidiendo en Jaén, sino que lo que se busca es que esos trenes Alvia, que llegan por ejemplo a Huelva, que llegan también a Almería, que llegan a Cádiz, o pueden llegar a Cádiz, y que antes de que se construyera la línea a Granada y también a Málaga, llegaban a Málaga y a Granada, lleguen a Jaén. Digamos que es un intermedio. De hecho, se habla de que esos Alvia podrían reducir la conexión directa entre Córdoba, entre Jaén y Madrid en 3 horas. Y para entendernos, esos trenes no pararían en Córdoba. No habría una línea directa entre Córdoba y Jaén, sino que rodearían Córdoba y engancharían probablemente, creo yo, sin tener grandes estudios de ingeniería, en la zona de Rabanales, que es por donde no entra la línea de alta velocidad, que viene de Madrid, entra por allí por Rabanales. Y creo que es ahí donde se construiría ese bypass, donde esos trenes que ahora, para llegar a Jaén, tienen que entrar en la estación de Córdoba, dar marcha atrás, enganchar otra vía y volver de vuelta por la línea Jaén. Creo que es un poco ese proyecto, y donde se quiere ahorrar pues mínimo media hora o 3/4 de hora de viaje directo entre Madrid y Jaén. Eso, que es verdad que puede acabar colmatando un poco el crecimiento de la propia ciudad, yo creo que también es bueno para desahogar la estación de Córdoba. En Córdoba vamos a seguir teniendo trenes, muchísimos trenes, pero que los trenes que van de Sevilla a Málaga y los trenes que van de Jaén a Madrid no hagan parada en Córdoba, creo que va a ser bueno, porque va a dar muchísima agilidad. Bueno, también es verdad que perdemos servicios, porque el tren que va de Sevilla a Málaga, pasando por Córdoba, te puedes bajar en Córdoba. No es que se baje la gente a comprar tortas de Alcázar, como antiguamente, pero sí que puede utilizar los cordobeses y los sevillanos para ese trayecto, además del que tienen Sevilla-Córdoba. Pero estamos muy mal acostumbrados los cordobeses. Yo siempre lo hablo con Renfe y acabo dándole la razón. En Córdoba tenemos un tren cada 1/4 de hora.
aproximadamente, para ir a cualquier sitio, para ir a Sevilla, para ir a Madrid, para ir a Málaga, para ir a Granada. Todos los trenes que vienen de Granada paran en Córdoba, todos los trenes que vienen de Málaga a Madrid paran en Córdoba, todos los trenes que van de Sevilla a Madrid van a parar en Córdoba, van a seguir haciéndolo. Simplemente es la conexión Sevilla-Málaga con Avant, que es verdad que es muy importante y tiene que ser muy rápida, son dos grandes ciudades andaluzas, no pararán algunos Avant en Córdoba capital, y es verdad que son servicios que van a perder los cordobeses hacia Sevilla y hacia Málaga. Y luego los trenes a Jaén, que como tú bien dices, lo más importante ahí yo creo que es una buena línea, robusta línea de cercanía, no solamente a Jaén, sino incluso poder prolongar la ruta que había antes hacia Linares, hacia, creo que Úbeda también paraba el tren, o en Linares Baeza creo que era la estación. Y creo que eso es importante y eso es vertebrar un territorio. Además vienen los trenes de los low cost, los AVE baratos. Este verano ya creo que tiene intención de operar alguna de las líneas que está funcionando, no sé si la privada o Hablo, no sé si Hablo la que viene ya Hablo la que viene ya. Es decir, que eso además incrementaría más servicios, incluso se habla de utilizar la estación de noche, en fin, recuperar un poco el tema del ferrocarril. Ahora viene una revolución ferroviaria importante y además es que tiene que venir por todo lo que estamos viendo. El que hoy haya tenido que ir a la gasolinera a llenar el depósito porque se ha quedado sin combustible, se dará cuenta de que lo mismo es interesante comprarse un tren. Comprarse un tren porque va a ser más barato llevarlo. Pero es verdad que broma aparte, ahora viene Hablo, que es una filial low cost de Renfe, participada creo que por una empresa privada también, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Air Nostrum. Y luego viene Oigo, o Wigo, yo qué sé, estoy ya como los viejos, que es una empresa francesa que va a explotar trenes de alta velocidad, con una curiosidad, que todo el mundo cuando los vea lo reconocerá rápidamente, y es que van a ser de vagones de 2 plantas. En lo que hoy ocupa un vagón, pues van a ser 2 plantas, vamos a ir un poquito más apretaditos, y ese es el coste, digamos, del AVE barato. Y sí que se quiere, Adif tiene previsto liberar muchas franjas horarias que ahora mismo no se utilizan, quiere recuperar trenes por la noche, como cuando vamos con Ryanair o con cualquier otra compañía barata de avión y de repente sabes que el vuelo va a salir a las 3 de la mañana. Y que va a llegar a Berlín a las 5 de la mañana, te sientas... Pero claro, ese es el precio que hay que pagar. Bueno, y aparte en este caso el tren con respecto al avión es que llegas al centro de la ciudad, te das tu paseíto, lo malo es cuando te dejas el aeropuerto de Utah a no sé cuántos kilómetros de Londres y te sueltan a las 4 de la mañana ahí. Bueno, también depende de la estación, porque en Córdoba tenemos la suerte de que la estación está en el centro, también la de Sevilla y la de Málaga, incluso la de Granada, pero hay estaciones como Puente Genil que te dejan entre Puente Genil y Herrera, o Villanueva. Villanueva, en Los Pedroches, que también depende de que vaya alguien a recogerte, o Cuenca, que yo hace poco estuve en Cuenca y la estación está a 20 kilómetros casi de Cuenca. No se ven ni las casas colgantes desde lo alto de la estación. Las casas colgadas, que se enfada con nosotros. Bueno, vamos a seguir avanzando con temas. Decía yo, habla Cordópolis del tema Construalia. Son 600 viviendas. Ayer apuntaba ahí ya algunos datos. La verdad es que el problema no es el caso puntual de Construalia, que evidentemente es un problema para quien esté afectado, sino que puede ser el primero de otros. Porque decía ayer, en información que publicaba ayer Cordópolis, que se habla hasta un 22% de encarecimiento de la materia prima, de la construcción. No está frenando, además no se prevé que esto sea el tope, puede ser que incluso crezca más ese encarecimiento y eso hace que las cuentas no le salgan a muchas constructoras. Sí, el tema de Construalia yo creo que es uno de los temas más serios a los que se enfrenta la ciudad en unos cuantos años, porque las dimensiones que vamos conociendo son bastante grandes, no solo por las personas que están esperando su vivienda, que es importante desde luego, porque se van a retrasar, pero que esas personas no van a perder su vivienda y aparte hoy día hay unos contratos que se firman que permiten incluso renunciar si hay problemas no achacables a determinadas circunstancias, sino por el enorme impacto que puede tener en la economía cordobesa. Construalia es una constructora que estaba construyendo más de 1/3 de las viviendas que se estaban haciendo en Córdoba capital. Y eso es un volumen bastante importante. 1/3 de todo el ladrillo cordobés lo estaba moviendo Construalia, con un volumen de negocio bastante grande, con una seriedad hasta ahora y con una formalidad hasta ahora para afrontar sus pagos también notable. Y con la que trabajaban una constelación de subcontratas. Y cada subcontrata tiene, alguna puede tener 3 empleados, otra puede tener 40, otra puede llegar a tener 100. O sea, hay una constelación de pequeñas empresas que ahora, de repente, tienen problemas para afrontar determinados pagos.
Costrualia ha visto que tensionada su tesorería por el encarecimiento de los costes de material. Esto es un problema que no viene de ahora, que viene de largo. De hecho, Costrualia y las promotoras estaban negociando incrementos de precios de lo que debería cobrar desde hace más de 3 meses, de lo que tenemos noticias, pero por distintas diferencias no se llegó a un acuerdo y ahora directamente no hay dinero. Si no hay dinero, puede haber subcontratas que dejen de cobrar. Hay una subcontrata que nosotros conocemos a la que se le debe 1,5 millones de euros. Eso es la muerte de esa empresa, directamente. Hay otras que se le deben 450.000, otras 150.000, depende, ¿no? Las que tienen un débito más pequeño, que 150.000 euros es muchísimo dinero, provisionaron hace unos meses sabiendo un poco lo que podría ocurrir, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Parece que ha llegado una reunión entre Costrualia y las promotoras positiva. Las subcontratas incluso no estaban descontentas del todo y vamos a esperar un poco acontecimientos. Costrualia se resiste al preconcurso de acreedores porque eso sí que sería la muerte de la empresa. Y yo entiendo que también generaría un enorme problema para todas esas subcontratas. Y se está intentando mediar con las promotoras para que incrementen el dinero que se le tiene que pagar a Costrualia y a su vez dirigirlo hacia las subcontratas que ya han ejecutado sus trabajos. Pero hay 400 familias, 400 personas que dependen de este problema, que es muchísima gente. Efectivamente. Costrualia está construyendo en Poniente, en la zona de ampliación del Zoco, en la zona de la Huerta de Santa Isabel, la zona del Hipercor, y bueno, hay muchísimas grúas por ahí. Por eso decía que no sé si este problema puntual o el problema primero que se detecta en Costrualia se va a extender. Ayer la Diputación aprobó una moción, de esas que se dicen, luego se sirven para algo, para pedir al Gobierno central que permita la modificación de precios durante una obra, porque saben que esto que ocurre ahora con Costrualia pasó antes, bueno, está pasando con la obra de Realejo, por ejemplo. También denuncia la empresa entre sobrecostes y retrasos, la obra que no acaba nunca, o pasó la normal, pasó muchos edificios. Pasó también en Palacio de Congresos, que se encarecen con el paso del tiempo. Sí, porque los precios están creciendo de una manera tan rápida que no se están actualizando los contratos públicos. Al no actualizarse los contratos públicos, no hay empresas que pujen, porque a ninguna le salen las cuentas. Si vamos, por ejemplo, a sacar a contratación, me lo estoy inventando, la segunda fase de la ronda oeste, pero el proyecto que hicimos, con el presupuesto que hicimos, es del año 2020, no hay ninguna empresa que pueda pujar, porque ninguna empresa, a la hora de decir esto vale 2 millones de euros, dice no, es que a mí me cuesta 3 millones de euros, yo voy a perder 1 millón de euros, dejo desierto el concurso. O sea, la propia administración tiene un problema de si quiere ejecutar los enormes fondos europeos, la enorme cantidad de fondos europeos que van a llegar y que van a necesitar una ejecución rápida. Hay que modificar los precios públicos, porque se ha encarecido el combustible, se ha encarecido la electricidad, por tanto han subido los costes de producción del hormigón, han subido los costes de producción de la piedra, han subido los costes de incluso costes laborales, que son ahora más caros de lo que eran antes. Todo ha subido de precio y por tanto todo tiene que subir de precio a partir de ahora, o si no el sector directamente es que echa el freno de mano, porque no se puede, es como la agricultura. Desgraciadamente en el sector agrícola los animales siguen viviendo y las plantas siguen creciendo, pero no es rentable en determinadas campañas coger las aceitunas por el precio que tiene, por ejemplo, el aceite de oliva, no en esta campaña, sino en anteriores, ¿no? Pues en el caso de la obra es diferente, simplemente te paras porque no te salen las cuentas y esperas que vengan unos precios mejores. Y deja la grúa estar ahí. Bueno, estamos ya casi cubierta la hora. Un último apunte, el diario Córdoba publica una foto de AJ González de la Puerta del Puente, concluida su rehabilitación. Tiene todas las lonas, esto no se ha concluido del todo, pero sí que parece que se ha dado por concluida esta rehabilitación. Se nos queda pendiente la noria, por ejemplo, que otro día oímos que, a pesar de que se prometió, era Laura Ruiz, si recuerdas, quien dijo en su día que el primer año estaría la noria dando vueltas, sería la de la feria, porque esta no da ninguna vuelta. Es uno de los troceos en el río que podría aprovecharse ahora que no hay agua para trabajar en los molinos, por ejemplo, y hay otras cosas. Creo que Córdoba va muy despacito en su patrimonio, queremos abrir las puertas ahora a partir de la Semana Santa, que vengan muchos turistas, y seguimos viendo mucha falta. Bueno, ya lo vimos durante la pandemia, hablamos entonces que era un momento perfecto para hacer obras en la ciudad, para rehabilitar patrimonio, y lo único que se ha hecho ha sido continuar con proyectos que ya estaban en marcha y algunos incluso se han caído por el camino. El del Templo Romano, no tenemos noticias de si se va a retomar, por supuesto el antiguo convento de Regina tampoco, la iglesia de Campo Madre de Dios ahí está con unos andamios perennes, y el río pues ya vemos el aspecto que tiene, ¿verdad? Que Sadeco
ahora está construyendo los caminos para iniciar una gran limpieza del río, que va a llegar además en primavera, es un momento muy raro, ¿no?, para limpiar, ¿no?, porque es el momento en el que toda la vegetación está floreciendo. Pero es que yo dudo que vaya a limpiar la vegetación, lo que parece que va a limpiar es la basura que hay en las orillas, porque el camino que está acondicionando es el que ya había antes, ensanchándolo y quitando las ramas para que pase el camión. Sí, pero el proyecto que tiene, aparte de retirar la basura, era de controlar un poco vegetación en el río. Ya te digo que es que no creo que sea el mejor momento. En fin, cualquiera que sepa un poco de jardinería sabe a lo que me estoy refiriendo. La poda se hace en invierno, de toda la vida de Dios. No puedes hacer una poda en primavera, ni en verano, incluso tampoco en otoño. Pero bueno, creo que sí que volvemos a lo que estábamos hablando del centro de convenciones, vamos al corto plazo y no pensamos en el largo plazo. Hay proyectos que se tienen que poner en marcha en el primer año de mandato que sabes que a lo mejor en el cuarto lo va a tener acabado, pero es que no se han puesto en marcha en el primer año de mandato. Estamos intentando ahí como a trompicones ponerlo al final, ¿no?, para que parezca que estamos haciendo cosas, ¿no?, y creo que no es la mejor medida. Bueno, allí que viene el año electoral, 2023, hay elecciones municipales, como saben. Antes habrá escena autonómica, se adelanten o no, en noviembre tocan, con lo cual creo que nos tocan cortar cinta, a ver que siempre decimos, nos da un poquillo de coraje que los políticos agrupen todo al final, pero por lo menos un periodo en el que se hacen cosas, aunque sea solamente a base de tirón electoral. Sí, bueno, que parece que se hacen cosas, ¿no? Bueno. Porque muchas veces se inauguran cosas que ya estaban inauguradas. O que están para no inaugurarse. En cualquier caso, la puerta del puente ha quedado preciosa, así que si tienen ganas de un paseo por allí, ha quedado radiante, como la diseñó su día Hernán Ruiz, y como luego se restauró. Hay una historia muy bonita que seguro que pueden conocer. No da tiempo para más, Alfonso, gracias por tu visita de hoy, te espero el jueves que viene. Gracias a vosotros. Mucha más información, como siempre, en los periódicos, bajen al kiosco, entren en internet, escuchen la radio y vean la televisión. Mañana, si les apetece, de nuevo aquí en este programa, leemos la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.